gracias al Señor por compartir con nuestro grupo de Cristología la hora 6 de nuestro seminario. Y bueno, pues hoy tenemos hay una tarea, recordamos, son breves, de una página, tamaño carta. Y el título de la tarea es Siete varias herejías sobre el Señor Jesús. Entonces ya estamos viendo el tema de herejías con esta lección, pero usted puede hacer su tarea en base a estos temas o a otros. Cualquier herejía que haya escuchado sobre Jesús, cualquier idea o doctrina ajena a la palabra de Dios, podemos citar y revisar. Recordando que nuestro instituto tiene la finalidad de, en parte, revisar doctrinas, y aquellas que son correctas, pues siempre serán bien recibidas, pero las doctrinas erróneas hay que señalarlas. Entonces, en la tarea, las herejías sobre el Señor Jesús, las que usted pueda compilar. Vamos a hablar entonces de dos temas, la herejía modernista y nombres de Cristo. Son dos temas en esta ocasión. Nuestra primera página dice: los siglos XIX y XX después de Cristo también reportaron desviaciones en contra de la cristología bíblica. El primer error que tenemos en cristología es el socianismo, propuesto por Fausto Socino de Siena, Italia, quien vivió del 1539 al 1604 después de Cristo. Se trata de un pensador de tendencia racionalista, rechazó la doctrina de la Trinidad, tuvo mucha influencia en Polonia y negaba que el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Observamos que una propuesta en la que se da el lugar principal a la razón o a lo que es razonable puede oponerse a la revelación bíblica. El ataque a la doctrina de las tres personas divinas se dio en varias fuentes. El término Trinidad no es parte de los textos del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, pero el hecho de que en Dios hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo es una enseñanza con total respaldo escritural. Por otra parte, negar que el Señor Jesús murió por los pecados de la humanidad es una contradicción a la totalidad del relato bíblico. Bueno, entonces hemos ido viendo herejías desde los primeros siglos después de Cristo, algunas en la Edad Media también, pero ahora en la modernidad, propiamente por las fechas en que se calcula que es la etapa del modernismo, y habrá pues otras desviaciones que seguirán surgiendo lamentablemente, pero entonces el socialismo de Fausto Socino tenía 4 principales errores. El primero era que era un pensador racionalista. Entonces siempre decimos, cuando alguien que es un filósofo o un pensador quiere revisar la palabra de Dios, tiene primeramente que ver lo que dice la palabra de Dios plenamente y además tener pues una relación con el Señor. Como personas salvas entendemos la revelación y aceptamos la revelación. Acercarnos desde el enfoque racionalista o cualquiera de las áreas del humanismo pues puede ser, como veremos en la lección brevemente, pues llevar a ciertas desviaciones. Entonces también, como rechazó la doctrina de la Trinidad, decimos nosotros, ya cuando vimos, gracias a Dios, la materia de teología propia, hablábamos de la Trinidad, vemos el total respaldo de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Antiguo y Nuevo Testamento, y si decimos, bueno, el término Trinidad es un término teológico, en la Biblia nunca aparece la palabra Trinidad, por eso decimos es un término teológico o un poquito doctrinal, pero aunque el término no aparece en la palabra de Dios como un párrafo o como en un texto bíblico, sí, es un término totalmente respaldado por la palabra de Dios. Tenemos a las tres personas y bueno, ya en ese curso que Dios nos permitió dar hace algunos meses, tenemos ahí establecido cómo se puede respaldar totalmente desde la palabra de Dios esta doctrina de las tres personas divinas. También el hecho de negar que Jesús murió en nuestro lugar lleva entonces a un desfase total de la doctrina bíblica, porque gran parte de lo que pasa desde Génesis hasta Apocalipsis es que se revela a Jesús como el Salvador. Antiguo Testamento con ceremonias y con algunas pues ritualistas, situaciones ritualistas que llevaban un poquito la idea de lo que va a ser Jesús, y el Nuevo Testamento ya Jesús muriendo por nosotros y la iglesia predicando a las naciones esta verdad bíblica de que Jesús es quien murió por nosotros. Pero entonces Fausto Socino negaba que Jesús murió en nuestro lugar. Y tenemos ahí entonces también la idea de que alguien que conoce filosofía o que, como dice aquí, tuvo influencia en la Polonia, en el país de Polonia, bueno, fue un maestro, tuvo algún contacto con algunos grupos también cristianos, pero la influencia que tuvo fue de desviación. No es una aportación, es una desviación. Y decimos entonces, bueno, cuando alguien tiene alguna idea desde otra perspectiva que no es la doctrina bíblica, siempre tenemos que señalar que es un error. Entonces, el socialismo es un error ya de la época moderna.
El segundo error que vemos es el racionalismo, desarrollado por René Descartes, un francés que vivió en 1596 al 1650 después de Cristo, caracterizado por su aversión a la revelación y su pretensión de que solo la razón humana es el árbitro de la verdad conocida y por conocer. En el siglo XVIII después de Cristo, las universidades seculares se separaron de la enseñanza con matices religiosos, rechazaron la veracidad de la Biblia y enseñaron que el hombre solo puede aceptar como verdad aquello que puede razonar. Lamentablemente, algunos grupos evangélicos, con el afán de estar de acuerdo con la modernidad, se volvieron selectivos para reconocer como verdad en la palabra de Dios todo aquello que chocara con el racionalismo en boga. Entonces, bueno, estos son filósofos conocidos, definitivamente son parte de la historia, pero aunque haya aportaciones como filósofos o como historiadores, en este caso René Descartes tenía una aversión, decimos aquí, a la palabra de Dios como revelada, a la verdad bíblica, y entonces se le conoce como el padre del racionalismo. Y decía, todo aquello que se puede razonar es verdad. Lo que no se puede razonar se tiene que rechazar. Entonces, en ese racionalismo tan exagerado, decía que no se puede razonar muchas cosas de la palabra de Dios, o a Dios mismo, o a la palabra de Dios como revelación de Dios. Y entonces, pues, tuvo un fuerte enfoque para que se pudiera quitar la relevancia de lo que fue por muchos siglos la enseñanza bíblica respecto a Dios y su verdad y a Jesús y al Salvador. Ahora, este filósofo racionalista tuvo mucha influencia porque recordamos que históricamente se da el lugar a un renacimiento en Europa en el siglo XVIII y las universidades que habían estado, en las que existían, habían estado muy sujetas a ideas religiosas, ahora estaban totalmente en contra de cualquier idea religiosa y entonces estaban atacando a la verdad bíblica. No solamente rechazar a Dios como concepto, sino todo el documento. La palabra de Dios como documento fue rechazado y eso también se llama racionalismo. Y vemos otra vez ahí el gran enfoque, no solamente de René Descartes, hay otros maestros del racionalismo y decían que si no se puede razonar, entonces se tiene que rechazar aquello. Ahora, el problema es que algunos grupos evangélicos, en contacto con esas ideas filosóficas del racionalismo, con la idea de no chocar en contra de la filosofía en boga, aceptaron las ideas del racionalismo, varios grupos, y esto desvió totalmente la teología bíblica. Nosotros recordamos que la filosofía la respetamos cuando tenga alguna base, alguna situación de aportación a la humanidad, pero en cuanto choca con la palabra de Dios como revelada o como verdad absoluta o con Dios como creador, entonces tenemos que estar en desacuerdo con esa filosofía. Y el racionalismo totalmente está en contra de la palabra de Dios. Entonces decimos que no por estar de acuerdo a lo que era moderno en ese momento, a lo que era actual, pues empezar a dejar de predicar la palabra de Dios, empezar a dejar la verdad como única y empezar a aceptar otras ideas, pues llevó a algunas iglesias a desviarse de la palabra. Y esto lo podemos ver históricamente e incluso recordar que en nuestro tiempo predicamos la palabra de Dios, nunca estaremos en contra de ciencias ni de filosofías, pero no estamos a favor de ellas a costa de rechazar la palabra del Señor. Entonces siempre tenemos que estar enfocados. La iglesia no fue llamada a hacer filosofía, la iglesia es llamada a hacer teología, es llamada a predicar. Y cuando no coincidimos, sencillamente tenemos que decir, no coincidimos con las ideas de la filosofía o de la mentalidad humanista que se da alrededor. La tercera herejía modernista es exactamente llamada así, modernismo. Dos filósofos pertenecen a esta corriente. Baruch Spinoza, que vivió del 1632 al 1677 después de Cristo en Ámsterdam, en Países Bajos, y George Berkeley, que vivió en Irlanda en 1685 al 1753 después de Cristo. Ha tratado de presentarnos a un Jesús histórico en oposición al Cristo de la fe. La idea de que Jesús en la historia solo fue un hombre que predicó en Palestina, que no murió por el pecado de la humanidad, que tuvo descendientes y murió en una edad avanzada, se volvió un tropiezo a la predicación ortodoxa. Entonces el modernismo propiamente era así la idea de estar con ideas muy modernas en su momento. Y entonces estos dos filósofos, Baruch Spinoza y George Berkeley, propusieron totalmente esa idea de que no se podía aceptar a Jesús como divino, no se podían aceptar los milagros, no se podían aceptar toda la revelación que no fuera entendible en ese momento o no que fuera enfocada al humanismo, porque recordamos que tanto el racionalismo como el modernismo pertenecen al humanismo. Una idea de que el hombre es el centro de todo y como centro de todo entonces desplaza a Dios.
Si el hombre es el centro de todo, desplaza a Dios. Y al desplazar a Dios, vienen una serie de conductas que pues llevan a la falta de fe o llevan a la confrontación hacia la iglesia, ¿no? Entonces, realmente esa idea del Jesús histórico es muy manejada en algunos lugares y dicen, no es el Jesús de la fe. El Jesús de la fe en la Biblia solamente fue como una invención y el Jesús histórico fue una persona totalmente humana, totalmente normal, como cualquier persona, no fue divino. E incluso dicen esa idea de que Jesús llegó a una edad avanzada y que tuvo familia. Algunos incluso han hecho hasta libros respecto a esas ideas, pero siempre con una gran falta de, digamos, de rigor histórico y de rigor espiritual se lleva a muchas desviaciones. Entonces el modernismo decía eso, si hay un Jesús histórico que es distinto al Jesús de la fe, tenemos una división muy fuerte. Entonces, este Jesús histórico desde el número por la humanidad fue un hombre común, fue un hombre que no tenía ninguna trascendencia y en ese sentido le quitan toda la validez a lo que dice la palabra como Dios, como Salvador, como Señor. Entonces, el modernismo también estuvo muy en contra de las principales ideas que tenemos como iglesia cristiana ortodoxa. La cuarta filosofía modernista que tenemos que ver es el existencialismo. Tuvo tres promotores principales. Søren Kierkegaard de Dinamarca, que vivió de 1813 a 1855 después de Cristo, y Martin Heidegger de Alemania, quien vivió de 1889 a 1976 después de Cristo. Y Jean-Paul Sartre, quien vivió en Francia, nació en 1905 y murió en 1980 después de Cristo. Sitúa lo trascendente en la zona del incognoscible, pondera solo la experiencia personal por sobre cualquier verdad revelada. Entonces, aunque el existencialismo, hay muchos filósofos y por supuesto son conocidos, incluso escritores o gente que aportó en su momento a la filosofía, el existencialismo que decía que todo lo que solamente se puede vivir la persona, lo que experimenta la persona es real. La experiencia como lo más elevado. Si no se puede experimentar algo, entonces lo rechazan. Por eso se dice que lo trascendente está en la zona de lo incognoscible. Esto quiere decir que lo trascendente, o sea, lo que se refiere a Dios, a la separación y superioridad de Dios, que es una revelación bíblica, decíamos la semana pasada, la trascendencia de Dios. Entonces lo trascendente se ubica como incognoscible, o sea, no se puede conocer. De ahí vienen también algunos filósofos que se llaman agnósticos, que dicen, tal vez Dios existe, pero no le podemos conocer, porque sencillamente no hay una revelación o una capacidad, o no se reconoce la palabra de Dios, o no se reconoce a Dios como el ser que se revela, que nosotros predicamos en la palabra y que evangelizamos y que compartimos. Entonces el existencialismo también fue una filosofía que atacó totalmente a la palabra de Dios y finalmente tuvo muchas propuestas, mucha burla en contra de lo que predicamos, pero pues nosotros podemos con la palabra de Dios decir que no es la existencia humana, es la existencia de Dios, realmente, la trascendencia de Dios la que determina todo, lo que Dios existe y se revela, y tenemos la palabra de Dios y tenemos nuestras vidas transformadas. Entonces todo esto revela que realmente Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es conocible. Y entonces sí diríamos ahí a los agnósticos que hay una contradicción, porque el agnóstico reconoce que puede haber Dios, pero no se puede conocer. Entonces ahí se dice, si se puede conocer a Dios, ¿por qué negar la revelación dada por Él? Si le podemos conocer, lo inteligente es seguir la revelación escrita. Como la iglesia cristiana, todo lo que va desde Génesis hasta Apocalipsis es nuestra revelación escrita. Es el documento de la fe, es lo que nosotros creemos. Entonces, si Dios se puede conocer, nos vamos a la palabra. El problema de los filósofos es que rechazan la palabra como revelación y entonces se quedan nada más con su razonamiento. Se quedan con sus ideas, se quedan con sus pretensiones, se quedan con sus propuestas y finalmente desvían mucho la idea de la fe. Estos filósofos modernistas tuvieron mucho impacto en algunos países y siguen siendo quizás enseñados como grandes filósofos, pero la aportación que hicieron finalmente pudo ser en su momento importante, pero en aquello que ataca la palabra de Dios, nosotros tenemos que siempre estar buscando que la palabra de Dios se pueda llevar como revelación y Dios mismo como alguien que se da a conocer.
Y es interesante decir esa contradicción, ¿no? Si es posible conocer a Dios, ¿por qué no aceptar la revelación? Dado que hay diseño, que el universo es inteligente, que en toda la creación que nos rodea es tan sorprendente, lo ilógico es decir, bueno, vamos a aceptar la revelación dada por Dios. Y como cristianos vemos lo perfecto de Dios como el que se revela y lo perfecto de su palabra, como la palabra que nos lleva como documento de fe, y tenemos entonces la bendición de conocer a Dios. Entonces nosotros no estamos en contra de la filosofía, pero sí cuando están atacando a la idea bíblica, a la idea de la fe, a la idea de lo que nosotros estamos predicando, entonces tenemos que ver por qué no estamos de acuerdo. Entonces hay 4 movimientos modernistas que estamos, bueno, se pueden ver en las universidades, en las escuelas, en un enfoque estrictamente de enseñanza, pero en cuanto choca con la fe, nosotros tenemos que decir algo. Nuestra respuesta es que el existencialismo desvía a la gente, porque se basa en el ser humano, la existencia de la persona. Y el ser humano solamente en sí, entonces no va más allá, no ve tampoco más allá hacia Dios y hacia los demás, como la palabra de Dios, que ve a Dios y ve la salvación universal, la salvación de la humanidad en pleno, como necesidades básicas. Vamos a ver nuestro segundo tema, que son los nombres de Cristo, hablando de cristología. Y bueno, en la cultura hebrea, el nombre de una persona refleja su carácter. En el caso del Señor Jesús, sus nombres nos indican parte de su gloriosa naturaleza. Vamos a ver una serie de 12 nombres de Jesús y 40 títulos usados para Jesús en otra forma que revelan algo de su carácter. El primero de ellos es Jesús, de los nombres que vamos a ver. En el Nuevo Testamento nos presenta el término helenizado Jesús. El nombre hebreo es Yeshua o Jehová salva, Salvador. Es el nombre que describe la tarea salvífica de nuestro Señor. Tenemos ahí textos, por cuestión de tiempo no vamos a vernos, pero usted los puede ver, incluso para sus tareas usarlos, y ver allí cómo la palabra que habla de Jesús como Salvador tiene un gran respaldo. Jesús es nuestro Salvador. Para nosotros en español siempre decimos Jesús, pero recordar que su significado es Salvador. Salvador, o el origen que decía ahí de Yeshua, Jehová salva. Y bueno, para nosotros Jesús ya, aunque fue helenizado, o sea, fue llevado al idioma griego, a la cultura griega, para nosotros no tenemos ninguna pérdida. Al recibir el nombre de Jesús encontramos que Él es el Salvador. Y realmente en muchísimas ocasiones se habla de Él como el Salvador. El que nos perdona los pecados, el que nos salva, el que nos bendice, el que nos lleva a la comunión perfecta con Dios. Y es un nombre muy usado para Él. En los 4 evangelios se usó mucho el nombre de Jesús. Un nombre que es importante también, es el segundo que tenemos, es Cristo, del vocablo griego Christos, que significa ungido. Su equivalente en hebreo es Mesías o Mesías en español. Es un nombre que revela la autoridad de Jesús como el elegido de Dios para la gran tarea de la salvación. Nos recuerda los grandes líderes del Antiguo Testamento que fueron ungidos con aceite. Y bueno, ahí tenemos todo el contexto temático. Entonces, para nosotros en español la palabra Cristo, que es el ungido, y en hebreo era Mesías o Mesías en este caso, tenemos que decir que el Mesías o el ungido es el importante para una función específica. En el Antiguo Testamento el ungido podía ser el sumo sacerdote, y a veces también se le daba ese título al rey, al que ungían como rey. Recordamos, eran dos personas importantísimas en el contexto judío, el sumo sacerdote como el que llevaba las cuestiones de fe, y literalmente sí les echaban aceite, les derramaban aceite, y eso significaba ungir a una persona. Y en otras ocasiones también algunos reyes, como en el caso de David, cuando lo ungió Samuel, derramar aceite sobre él era señalar que era el elegido para esa función de rey. En el caso de Cristo, la unción es totalmente inigualable, es incomparable, porque es el elegido de Dios para la salvación. Es el que Dios eligió para darnos el perdón de pecados, y para nosotros entonces es la máxima autoridad. Nuestro ungido, nuestra autoridad, el que tiene la gran tarea de la salvación es Cristo. A veces también se usan los dos nombres Jesucristo, es usando el primero que es Salvador y Cristo que es ungido. Y en la palabra encontramos en varias ocasiones Jesús, en muchas ocasiones, también el término Cristo, en algunas de las cartas de Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento, y a veces el nombre unido, Jesucristo. Para nosotros está correcto, se está usando dos títulos de Jesús como Salvador y como ungido. Entonces son dos nombres que vemos de Jesús, Jesús y Cristo, y se usan de manera totalmente indistinta. El tercer nombre de Jesús es Hijo del Hombre. Es una descripción que Cristo frecuentemente hace de sí mismo. Revela el inmenso valor de Él como quien nos da la herencia de la salvación, y se identifica plenamente con las necesidades de la humanidad. Tenemos ahí todos los versículos. Tiene implicaciones escatológicas de redención
de la preexistencia y la humanidad del Señor. Entonces, en muchas ocasiones Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es el título que más usó Jesús respecto a sí mismo, el Hijo del Hombre. Ahora, este título para nosotros es un poco ajeno, pero realmente tiene una gran connotación con el Antiguo Testamento. Recordamos que en el Antiguo Testamento hay el caso de Ezequiel, se le dice muchas veces hijo de hombre a Ezequiel, y en el caso de Jesús, hijo del hombre, usando un poco la idea de que los hijos son como la gran herencia que nos da Dios. Es decir, el Hijo del Hombre es la gran herencia de Dios. Jesús es la herencia de Dios para darnos la salvación. El regalo más valioso, lo más costoso, lo más precioso para nosotros es Jesús como Salvador. Entonces es un título muy bello en cuanto a la esencia de Jesús como ese regalo, y también se identifica con la humanidad, porque al decir Hijo del Hombre habla de la función que tiene de salvar a la humanidad. Jesús tiene la gran función de salvarnos. Trajo revelación, trajo palabra, murió por nosotros. Era la función principal, lograr el perdón de pecados. Entonces, Él es el Hijo del Hombre. Aparece en muchas ocasiones ahí en esos textos. Y decíamos que tiene implicaciones escatológicas porque el Hijo del Hombre va a regresar. Cuando regrese el Hijo del Hombre, cuando reine el Hijo del Hombre, entonces se dice que son implicaciones escatológicas. Decimos escatológico, quiere decir futuro, nada más futuro. El griego eschaton, que quiere decir lo último o lo futuro. Para nosotros lo escatológico es eso. El Hijo del Hombre va a regresar, va a reinar 1000 años en la tierra y nos va a llevar eternamente con el Padre por la obra que Él tiene. Tiene implicaciones también de redención, o sea, el Hijo del Hombre vino a salvar. Muchas veces, ahí vienen todas las veces que Jesús usó ese texto ahí en Mateo y en Juan respecto al Redentor o el que perdona pecados. El Hijo del Hombre vino a perdonar pecados, vino a redimir, vino a salvar. Entonces tiene mucha idea de contexto de la obra de Jesús como Salvador. El Hijo del Hombre es nuestro Salvador. La preexistencia también, porque Jesús existió desde antes, decimos, como Hijo de Dios vino a morir, vino a nacer y vivir y morir y resucitar para darnos salvación. Pero antes de su nacimiento y después de su resurrección, siempre ha existido como el Verbo de Dios o como el Hijo de Dios y muchos títulos que hay, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces Jesús es preexistente, no nada más cuando vino a nacer empezó, como algunos filósofos decíamos con el modernismo, realmente Él es preexistente igual que el Padre e igual que el Espíritu Santo. Y también su humanidad habla mucho de eso porque usa el título hombre, y como Hijo del Hombre se lo ubica en cuanto a esa idea de humanarse, ¿no? Hacerse humano, como decíamos, hemos visto y veremos un poquito más si nos permiten otras clases, es 100% Dios y 100% hombre. Entonces el título Hijo del Hombre tiene esas referencias. El cuarto nombre de Jesús es Hijo de Dios. Este título fue también aplicado al pueblo de Israel, a los jueces, a los ángeles y a los varones piadosos. Pero en cuanto a Jesús, se aplica en los siguientes sentidos excepcionales. Inciso A, mesiánico. Inciso B, trinitario. Inciso C, nacimiento sobrenatural. Inciso D, ético. Este título es muy usual, es muy común, Hijo de Dios. Pero recordamos que también a Israel se le llamó Hijo de Dios. Hay algunas personas que tienen esa confusión. Si además de la iglesia, también Israel o los ángeles, vemos aquí sí, tenemos en Job 1:6 y 2:1, que a los ángeles les llamó hijos de Dios. Por eso hay esa confusión que decíamos, ¿no? Que de ahí se originaron los gigantes y todo eso, por relaciones de ángeles con mujeres, lo cual nunca sucedió. En la narración que tenemos ahí, los gigantes eran personas con una estatura muy elevada, por una cuestión genética. Y en ese contexto también dice que Dios entonces usó a esos títulos de personas así muy grandes y se les daba como un valor en la guerra, nada más. No se dice que sean hijos de ángeles con mujeres, pero hay una mala interpretación. Y la única vez es ahí, decíamos en Job 1:6 y 2:1, dice, venían los hijos de Dios y con ellos vino Satanás. Entonces es la única vez que a los ángeles les llama hijos de Dios. No hay otra ocasión. De ahí que lo que dice en Génesis, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, se refiere a hombres creyentes que vieron a las hijas de los hombres inconversas. Y cuando los hombres creyentes se casan con inconversas, entonces se pierde la fe. Eso fue lo que pasó en Génesis. Pero no hubo ninguna relación con ángeles, porque es entonces una mala interpretación. No hay ninguna otra ocasión en que Antiguo o Nuevo Testamento se diga que los ángeles son hijos de Dios. Entonces, hijos de Dios puede ser Israel. En un solo caso en Job, los ángeles, que nada más ahí se da, y también a la iglesia, se le llama, que hablamos que somos los hijos de Dios, y algunos varones piadosos también. Hay personas que se describían como una persona que estaba entregada a Dios.
Pero en cuanto a Jesús, tiene cuatro, pues digamos así, expresiones muy destacadas. Hijo de Dios en el sentido mesiánico, porque realmente es el que fue enviado del Padre y del Espíritu Santo para salvarnos. Entonces es el Hijo de Dios que fue enviado para salvarnos. Esa distinción también de los nombres que decíamos Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene mucho que ver aquí, porque realmente cuando decimos el Padre, el que fue el juez, el que adoptó todo el juicio hacia la humanidad, es una persona divina. El Espíritu Santo como el consolador, el que dirige, el que inspira la palabra, es la tercera persona divina, pero la segunda persona que siempre mencionamos es el Hijo o el Verbo. Y en ese sentido, cuando dice el Hijo de Dios, siempre se refiere a Jesús, la segunda persona. Es interesante que el título Hijo de Dios nunca aparece ni para el Padre ni para el Espíritu Santo, por ninguna confusión doctrinal que pudiéramos tener nosotros, ¿no? También tiene una gran enseñanza en cuanto a la Trinidad. Ahí están una serie de versículos que decíamos sobre la Trinidad. Hay mucho apoyo bíblico y ahí hablamos a veces del Padre, a veces del Hijo, a veces del Espíritu Santo. Pero en muchas ocasiones cuando dice el Hijo de Dios, siempre se refiere a Jesús en relación con el Padre. Tenemos también el nacimiento sobrenatural de Jesús porque dice Lucas 1:35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, proféticamente ahí, en el caso de Lucas se decía, este ser que va a nacer de manera virginal es el Hijo de Dios. Entonces, sí, la palabra Hijo de Dios tiene ahí pues una implicación muy fuerte, única, decíamos, porque él fue solamente el que fue enviado para darnos salvación. En el vientre de María, la madre de Jesús, nació y bueno, tuvo una niñez, como habíamos hablado mucho de esto, y una juventud y empezó la obra de salvación. Por eso ahí se habla también de Jesús como Hijo de Dios. El sentido ético es porque habla de la semejanza de Jesús con el Padre y con el Espíritu Santo. La conducta perfecta del Padre y del Espíritu Santo también la tiene Jesús. Aunque Él se encarnó y se humanó 100%, pero siempre tiene una conducta perfecta, una santidad a toda prueba y es incomparable Jesús. Entonces, Hijo de Dios en sentido mesiánico, trinitario, nacimiento sobrenatural y en un sentido ético o de conducta. El quinto nombre de Jesús es sumo sacerdote. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, 6 y 7 y 7, 12 y 21. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, ministro del santuario. Ahí se dice de Jesús como sumo sacerdote en Hebreos. Recordamos que Hebreos es una carta a la iglesia de Alejandría, muy posiblemente escrita por el apóstol Pablo. Pero también está hablando a un grupo que se estaba apartando de la fe. Y dice, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ustedes como judíos confiaban, decía el escritor a los judíos de Alejandría, que tenían un sumo sacerdote, el Antiguo Testamento. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Tiene un sacerdocio superior, más allá que el de Leví, pero también que el de Melquisedec, que aparece en Génesis, donde dice, bueno, Jesús supera, porque es mayor que Melquisedec, mayor que Leví, es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces Jesús también ahí en Hebreos siempre se dice, es nuestro gran sumo sacerdote. El Señor, sexta palabra, en griego Kyrios o Kurios, que tiene implicaciones de respeto, autoridad y divinidad. Sinónimo de Adonai, que los judíos para no usar Jehová decían Adonai o Señor. Y en el caso de Jesús se le aplica también la palabra Adonai en el hebreo y la palabra Kyrios en griego o Kurios. El señorío absoluto del Señor Jesús es decíamos, total, es un señorío absoluto. Es creador, dueño de lo creado, gobierna la iglesia, nuestra vida le pertenece y en el futuro todas las cosas le serán sujetas. Entonces por eso Jesús es Señor en todos sus sentidos. La palabra Señor se usa muchas veces, sobre todo en las cartas, ¿no? Paulinas, Nuevo Testamento, el Señor, el Señor. Recuerden, no es un título que se pueda dar a cualquier persona. En su contexto era solamente a elevadísima autoridad. Y en el caso de Jesús, incluso comparado con el emperador romano. Y decían, no es el emperador, el Señor es Jesús. Y a los cristianos les costó la vida, ¿no? Todo lo que fue la persecución y la muerte por decir que Jesús es el Señor. Pero es un término de veras que nosotros siempre decimos, la relevancia, la trascendencia, lo elevado que es nuestro Señor. El séptimo nombre de Jesús es Cordero. Alusión al Señor como nuestro sustituto en la cruz. La raíz de este título identifica al Mesías con las víctimas que en el Antiguo Testamento eran sacrificadas por el pecado de la nación judía, según Levítico 4:32 y muchos textos más. Entonces recordamos que a Jesús se le llamó Cordero. En el Antiguo Testamento decían los corderos que se sacrificaban un cordero por el pecado de cada persona o un cordero al año en la idea de la expiación. Y en el caso de Jesús, cuando lo presentó Juan el Bautista, dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces en muchas ocasiones a Jesús también se le llama Cordero, el Cordero de Dios. Posher Adán, el octavo nombre de Jesús, Él es quien
recuperó para la humanidad la posibilidad de una relación abierta con el Altísimo, cabeza de la humanidad redimida. Así como Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Entonces también a Jesús se le llama Adán porque se le relaciona con el primer Adán, quien en Génesis, nuestro primer padre biológico, decidió pecar y fallar delante de Dios, y en las cartas paulinas a Jesús se le llama el segundo Adán. En Hechos y en Corintios también. Entonces dicen, Él es el segundo Adán porque nos da la recuperación de lo que perdimos con el primer Adán. Adán nos hizo perder y caer con un pecado, con una imagen dañada, y el segundo Adán nos salva. Nos lleva al perdón de Dios y nos lleva a la redención que nos cambia el carácter, que nos lleva hacia la santidad. El noveno nombre de Jesús es obispo, del griego episcopo, que significa sobrevedor. Revela la naturaleza del Señor como omnisciente, quien ve más allá que nosotros y con ello tiene la autoridad de cuidar nuestras almas y normar la dirección de nuestra vida. Entonces, ahí nada menos Pedro dice, el gran obispo de nuestras almas es Jesús. Y decimos, para nosotros en español tiene mucho la idea de una situación religiosa, pero significa el que ve más allá. Eso es un obispo que tiene una visión. Por eso sobreveedor es el que ve más allá. Y Jesús ve más allá en todo, en nuestro pastor y nuestro Señor. Y pues nos puede conducir, como dice ahí. Conduce nuestra vida y con su palabra y con su espíritu nos dirige en todo. El décimo nombre de Jesús es un título también de relación con nosotros, que es pastor. Un título que revela el carácter de Cristo en relación con nosotros. Nos conoce, nos cuida, enfrenta a nuestros enemigos. Él es la puerta del redil, nos llama por nombre, nos ama y nos lleva a pastos y fuentes de agua. Ahí están los textos bíblicos que respaldan este nombre de Jesús como nuestro gran pastor. También decimos, el gran pastor es Jesús para nosotros y hace todas las funciones que ahí se describen con mucha belleza, con mucho amor. Los pastores judíos que eran tan cuidadosos, ya hablamos de esto también cuando vimos Cristología, pero realmente es un gran pastor, es nuestro pastor. Y el nombre 11 tiene relación con este. 1 Pedro 5:4 dice que es el príncipe de los pastores. El griego archipoimenos, jefe de los pastores, nos recuerda que aunque hay muchos pastores en la Iglesia Universal, todos están bajo la autoridad del gran pastor. La dignidad e importancia de Cristo es incomparable. Ningún pastor humano puede aspirar a tener tal rango de trascendencia. Entonces también, aunque se llama a Jesús como pastor, también príncipe de pastores, archipoimenos, que dice ahí, ¿no? Entonces, este es un título muy grande, archi es muy grande. Habrá muchos que pueden ser pastores, humanamente Dios da la bendición de ministerio en la iglesia. O en Israel se usó la palabra pastor también para algunos líderes, pero en este caso, aplicado a Jesús, es totalmente incomparable, decimos. El gran pastor es Jesús. El autor de la vida es el número 12 de los nombres que damos a Jesús y refiere al Señor como diseñador de la vida que murió para dar la salvación. En este contexto, Él resucitó y la iglesia es proclamadora de esta verdad. Entonces, en varias ocasiones se dice Jesús es el autor de la vida. Habla de Él como creador. El creador, porque es autor de la vida con el Padre y con el Espíritu Santo, pero también nos da vida espiritual, nos ha dado la salvación. Nos dio la vida porque nos generó biológicamente, nos diseñó biológicamente, pero también nos recuperó espiritualmente o nos salvó con su muerte en la cruz. Entonces se le llama autor de la vida, un título muy, muy grande para él. Vamos a ver entonces ahora, hay otros 40 títulos que tenemos aquí, menores en el sentido de la trascendencia que tuvieron, pero tenemos que ver varios de ellos porque hablamos de Jesús de esta manera. Hay otra serie de relaciones con Jesús, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que dan nombres un poquito menos directos, que no queremos mencionar, serían muchísimos. Pero aquí tenemos entonces 40 que describen a Jesús. Y también por tiempo, no ubicamos los versículos, pero usted tiene la oportunidad de hacerlo o revisarlo ahí. Tenemos entonces el número 1, abogado. El número 2, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El tercero, alfa. El cuarto, amado. El quinto, amén. Testigo fiel y verdadero y principio de la creación. Sexto, apóstol. Séptimo, autor y consumador de la fe. Octavo, bienaventurado. Noveno, cabeza de la iglesia. El décimo, deseado de las naciones. El onceavo, santo, verdadero, que tiene la llave de David, abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El número 12, Emanuel. Número 13, guiador, que apacentará a Israel. Número 14, hijo de David. Número 15, hijo del Altísimo. 16, Jehová, justicia nuestra. 17, juez de Israel. 18, juez de vivos y muertos. 19, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El número 20, león de la tribu de Judá. 21, libertador. 22, maestro. 23, mediador. 24, Mesías. 25, Nazareno. 26, obispo. 27, Pascua. 28, pastor.
En este sentido de pastor dice el buen pastor, el gran pastor y príncipe de los pastores. 3 veces se aplica la palabra pastor ahí, o de 3 maneras distintas. El 29, piedra aprobada, angular, preciosa y cimiento estable. El número 30, poder de Dios y sabiduría de Dios. Número 31, primero y postrero, que estuvo muerto y vivió. Número 32, primicias. 33, príncipe y salvador. Número 34, profeta. 35, propiciación. 36, puerta de las ovejas. 37, rabí. 38, renuevo justo de David. 39, simiente de la mujer. Y número 40, testigo a los pueblos, jefe y maestro de las naciones. Entonces tenemos aquí estos 40 títulos aplicados a Jesús, ordenados alfabéticamente. Si usted quiere hacer un estudio de esto, quiere compartirlo o quiere evangelizar, o en alguna lección que demos en la iglesia podemos usar los nombres de Jesús, tenemos mucho que decir de él, ¿verdad? De cada uno de ellos, por cuestión de tiempo no podemos desarrollarlo cada uno. Pero recordamos que sí, ahí como tenemos en el 1, Él es el admirable, o en el 2, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque es alguien a quien admiramos nosotros. Nosotros le admiramos, Él es el Señor. Él es el consejero, ¿no? Cuando decíamos en el número 1, como nuestro abogado, el que nos defiende, no solamente murió por nosotros, la palabra de Dios dice que también el Espíritu Santo y Jesús son como nuestro abogado. El alfa, decíamos, hablando un poquito de las letras del idioma griego, la primera de la letra, ¿no? Y la última es alfa y omega también. Y dice también que es el amado, el amén, y el testigo fiel y verdadero. O sea, Él es el todo para nosotros. Como decíamos, el amén, el que está de acuerdo en sí, de una manera muy solemne en lo más importante de la fe. Entonces es como un apóstol, dice ahí el número 6, ¿no? Para nosotros, y es autor y consumador de la fe. Esto es importantísimo porque no nada más es autor en cuanto a que salvó. Consumador quiere decir que desarrolla todo lo que es la fe. Desarrolla la salvación, desarrolla la obra que tiene para nosotros, ¿no? El número 9 que dice ahí, cabeza de la iglesia, siempre reconocemos que el principal entre nosotros en la iglesia es el Señor Jesús. Gracias a Dios porque hay denominaciones, porque hay iglesias, porque hay pastores y maestros, pero la cabeza de la iglesia siempre es Jesús. Con su palabra, con su espíritu nos está llevando y nos está conduciendo en todo. El deseo de las naciones que maneja ahí número 10 con Ageo, realmente habla de alguien que es anhelado. Las naciones desearían a un ser perfecto. Lo malo es que le han rechazado. Pero realmente Él es el deseado de las naciones porque como Salvador y como Señor trajo con su sangre en la cruz el perdón, pero también trae un gobierno en el milenio y trae una eternidad. Entonces se le llama ahí, es la única vez en Ageo 2:7, el deseado de las naciones. El número 11 que decíamos santo, verdadero, que tiene la llave de David, abre y ninguno cierre, cierra y ninguno abre, hable de la gran autoridad. La gran autoridad de Jesús, ¿no? Que tiene ahí. Son muchos nombres ahí. Incluso si usamos aquí los que vemos que en algunos de ellos, como el número 5 o el número 11, que tenemos varios nombres, tendríamos mucho más de 40 en este caso, pero lo tratamos de ubicar de esta manera como un poco didáctica para nosotros. Emanuel, número 12, que decíamos, bueno, Dios con nosotros, ya sabemos lo que significa, ¿no? Realmente Él es Dios con nosotros. Y es interesante notar que cuando vino a ser encarnado y a morir por nosotros en la cruz, Dios estaba con nosotros. Pero siempre Él está en su muestra de amor, de autoridad, de perdón, de bendición para nosotros, pues es Dios con nosotros está a través de Jesús. Como el que guía y apacenta a Israel, el número 13 habla mucho nada más de la relación que tuvo con Israel. Él guió y apacentó a Israel. Y ahí está ese Mateo 2:6 donde dice, el que apacentará a Israel, pues es Jesús. En algunos profetas decían así, se va a levantar alguien que va a guiar, y que va a apacentar a Israel, y ese es Jesús. El número 14 que decíamos, hijo de David, habla mucho del pacto con David, que Dios le dijo a este hombre especial en el Antiguo Testamento, un hijo tuyo reinará para siempre. David no entendió la verdad, el para siempre. Pensó que era muy simbólico, quizás que sus hijos iban a tener una descendencia pues, de gente santa, que iban a reinar mucho tiempo. Sucedió realmente un poquito más de 400 años del linaje de David biológico, pero era algo espiritual. Decimos que tanto José como María son del linaje de David. Ya decíamos, ¿no? En Mateo capítulo 1 habla del linaje de Salomón, y en Lucas 3 el linaje de María, o Natán, hijo de David. Y entonces realmente hijo de David es totalmente cierto, porque realmente Jesús vino de David. Aunque ya había pasado más de 1000 años de que David reinó, Jesús es el hijo de David. Ahí vemos cómo lo que Dios promete se cumple, ¿no? Hijo del Altísimo, recordamos, pues ¿de quién es hijo el Señor? Del Altísimo. Lucas 1:32, ¿no? Número 15 que decíamos, el Altísimo es Dios mismo. Varias veces dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el Altísimo, el más alto, el que es el Señor. 16 que decíamos, Jehová justicia nuestra, porque Jesús es el que nos justificó. Antiguo Testamento se decía un poquito que iba a justificar Dios o cómo iba a justificar, pero Él es el que nos justifica con su muerte en la cruz. 17, juez de Israel, decíamos, bueno, entonces Él va a juzgar a Israel, nada menos, ¿no? Va a juzgar a Israel.
Y aunque Israel lo rechazó y mataron en la generación de Jesús, lo crucificaron, Jesús va a juzgar a Israel, porque es Dios mismo y va a juzgarles en eso, ¿no? Cuando decimos juez de vivos y muertos en Hechos 10:42, número 18, es algo así muy trascendental, porque no nada más es juez de los que viven, es juez de los que han muerto. Ahí vemos su eternidad. Va a juzgar a todos los que han muerto. Por eso decimos, la gente que está muerta en este momento para nosotros, en el estado intermedio, finalmente están esperando el juicio. Pero también, aunque están ya no son accesibles para nosotros, finalmente para Jesús sí son accesibles. Les va a juzgar y va a los que son santos, bueno, pues llevarles a la eternidad de gloria, y a los que mueren en pecado a una eternidad de condenación. 19, decíamos, raíz y linaje de David. La estrella resplandeciente en la mañana, el número 19, otra vez relación con David. Pero dice aquí, añade, la estrella resplandeciente en la mañana. O sea, es así como el lucero que se parece a las mañanas, que pues, muchos marinos lo usan en ese sentido. Habla de la importancia, de la guía que da Jesús, ¿no? El número 20 que decíamos, el león de la tribu de Judá. Hablamos desde el Antiguo Testamento, cuando Jacob dijo, a Judá eres como un león y como un cachorro. En varias ocasiones dice que Jesús es el león de Judá. Y finalmente habla de ese reinado. Identificamos este animal tan bello, el león, como el rey en algún sentido, y en la sabana, bueno, para nosotros Jesús es el rey espiritualmente, ¿no? 21, libertador. Recordamos, rompió el pecado. Vino con su muerte, derramó su sangre en la cruz y nos libró del pecado. En ese sentido, estrictamente nos ha dado libertad. Libertad espiritual, libertad a nuestras almas. 22, maestro. Aparece muchas veces, también en el Nuevo Testamento, en las cartas y en los evangelios. Realmente es el que viene para enseñar. Es nuestro gran maestro Jesús, y es el maestro por excelencia, y también es incomparable. Aunque hay otros maestros o ministerios de maestros en la iglesia, Jesús es incomparable. El 23, mediador. Bueno, es que está entre Dios y los hombres. Es el sumo sacerdote para nosotros. Nos representa como humanidad delante de Dios pidiendo perdón, y representa a Dios delante de la humanidad como dando el perdón. Por eso decimos, es el mediador. El punto 24 que tenemos ahí como Mesías, les decíamos en hebreo, el Salvador, que se prometió mucho en el Antiguo Testamento. Él es el Salvador. Ya ubicado al Jesús o Jesús que decíamos en minutos antes, bueno, vemos los nombres y los tiempos. Para los judíos se usó mucho la palabra Mesías, y a los cristianos se usó mucho Jesús, porque es el nombre helenizado que decíamos, ¿no? El 25 como Nazareno, bueno, recordamos que no nació en Nazaret, pero pues vivió en Nazaret, y también le decían Nazareno. Y ahí hubo una cierta confusión, porque pensaban que ninguna persona de Nazaret podía ser el Salvador. No estaban viendo bien los textos, no estaban viendo bien la situación, ni siquiera conociendo que Jesús nació en Belén de Judá, la ciudad de David. No nació en el norte, pero vivió en el norte. Y por eso le decían Nazareno. Y es muy común en la cultura decir Nazareno. El 26, obispo, decíamos, el que ve más allá, el que está por encima de nosotros y nos puede dar esa bendición de guiarnos. Punto 27, la Pascua. Entonces es el que, así como el cordero de los judíos fue degollado y la sangre era puesta en los dinteles y en los postes de las puertas para que no hubiera muerte de primogénitos, Jesús es la Pascua para nosotros, el que pasa por alto, el que perdona. La palabra pastor que decíamos, el buen pastor de Juan 10, porque es el pastor perfecto. Tenemos un buen pastor, excelente, perfecto. El gran pastor habla de la autoridad o la dimensión. Y príncipe de los pastores, su relación con el resto de los que pueden ser pastores. El príncipe de los pastores es Jesús. Número 29, piedra angular, probada, preciosa, cimiento estable. Habla mucho de esa roca que se usaba en la construcción, que era básica para poder edificar. Aún en la cultura en griega y romana todavía se usó mucho la piedra angular, ¿no? La base sobre la cual se ponen incluso pilares y edificios muy pesados. Tenía que ser una piedra preciosa, muy firme, de gran calidad. Ya a Jesús se le llama así. Tenemos una serie de textos, ¿no? Bueno, pues entonces Él es la piedra angular y preciosa. Número 30, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces Jesús es poder y sabiduría, porque trajo la relación directa con el Padre y con el Espíritu Santo. Directamente nos lleva al poder y la sabiduría de Dios. 31, primero y postrero, el que estuvo muerto y yo, decíamos, habla un poco del alfa y la omega, y también las letras primera y última del alfabeto griego, pero también cuando habla de Jesús como el todo, el que es el primero y el postrero. O sea, Jesús para nosotros es el primero y es el último, es el único. Es el que llena todo, solamente Él merece la gloria. 32 primicias habla del primer fruto. Cuando Jesús resucitó, dice Pablo, Él de las primicias de los que van a resucitar, y lo relaciona con la resurrección. 33, príncipe y salvador. Vemos ahí dos títulos, príncipe y salvador. Príncipe, el sitio del gobierno que tiene y va a tener, y salvador, la relación con su sangre que derramada en la cruz nos dio el perdón de pecados. 34, profeta, que decíamos porque habló del Padre.
nos vino a hablar de Dios. Jesús es el gran profeta, ¿no? Decíamos profeta, rey y sacerdote, solamente Jesús. Tiene esas tres grandes atribuciones de función, Antiguo y Nuevo Testamento. 35, la propiciación, o sea, como en el Antiguo Testamento, el día de la expiación se derramaba sangre en el arca del pacto para que no se viera el pecado, para que Dios perdonara a la nación. Jesús es nuestra propiciación. No tenemos ya necesidad de otros sacrificios o de otras fuentes de perdón. Nuestra propiciación es Jesús, no hay otra. 36, la puerta de las ovejas, Juan 10, hablábamos entonces de la protección que daba. Los pastores que se ponen en la puerta para proteger de delincuentes o de incluso lobos o de otros animales depredadores de las ovejas. Él es la puerta que protege. 37, rabí, recordamos que significa maestro, que le llamó rabí y maestro de ambas maneras, un poquito a la cultura judía y un poquito en la cultura griega también. 38, renuevo justo David nuevamente, relación con David. Vemos aquí tres números que hablan de los títulos de Jesús relacionados con David, como el que vino a brotar, brota como una vida nueva para lo que fue prometido a David. Simiente de la mujer, Génesis 3:15, la primera vez que aparece ahí de Jesús, el relato bíblico, él es el que trajo la salvación. Se le decía a Eva, una semilla tuya, alguien de tu simiente va a dar la salvación. El 40 que decíamos, testigo de los pueblos, jefe y maestro de las naciones. Entonces Jesús es el gran testigo de Dios para salvar, para llevar la palabra, no solamente para los judíos, para las naciones completas. Él es el jefe y maestro de las naciones. O sea, testigo porque trae la salvación y habla de Dios. Jefe porque está por encima de todos y será puesto por encima de todos. Y maestro porque es el que nos enseña a todos. Pues gracias hermanos por su atención en esta clase. Quedamos a sus órdenes para cualquier situación. Dios les siga bendiciendo.